Sean todos bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a resolver un problema de álgebra lineal, el cual consiste en solucionar un sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es observar cuál es el sistema que tenemos. Un sistema 3×3, la primera ecuación es 2x1 más 4x2 menos 4x3 igual a menos 6. La segunda y la tercera ecuación son estas que se muestran en pantalla. Vamos a escribir este mismo sistema de ecuaciones en una matriz ampliada y la primera operación que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a simplificar el renglón 1 y el renglón 3 dividiéndolos cada uno entre 2. Es importante analizar si es simplificable cada uno de los renglones. Siempre y cuando se puedan simplificar lo haremos para trabajar con números más pequeños o en ecuaciones más simples. Y también hay que recordar que lo más importante es transformar la matriz que tenemos acá en una matriz de unos y ceros, en donde su diagonal principal es una diagonal de unos y los demás elementos son ceros. Bien. Al finalizar todo este procedimiento utilizando cada una de las operaciones, vamos a obtener los valores de x1, de x2 y de x3 y esa sería la solución de este sistema. Empecemos. La primera operación es dividir todo el renglón R1 entre 2, es decir, el primer elemento de R1 que es 2 se va a dividir entre 2 y ese va a ser nuestro primer elemento, el 1. Entonces voy a armar la matriz por este lado y vamos a ir siguiendo cada una de las operaciones. El siguiente elemento de la matriz es el 4, este elemento también se divide entre 2, es decir, todos los elementos se van a dividir entre 2. 4 dividido entre 2 es igual a 2, ese sería nuestro siguiente elemento en la nueva matriz. Continuando con el siguiente elemento, menos 4 al dividirse entre 2, muy sencillo, menos 4 dividido 2 es menos 2. Así se completa el primer renglón de los coeficientes de la primera ecuación. El siguiente elemento es menos 6 y también lo vamos a dividir entre 2, esto sería igual a menos 3. Así completamos el primer renglón de toda esta ecuación y pasaremos a realizar la siguiente operación. La operación que se va a realizar sobre el renglón 3. El renglón 2, en este renglón no se hacen operaciones. Así que vamos a volver a escribir cada uno de los elementos, 1, menos 3 y menos 6, y el término constante es el 8. A partir de ahora vamos a dividir cada uno de los elementos de R3, el primer elemento del renglón 3 es menos 2, y simplificándolo entre 2 sería igual a 1. Negativo. El siguiente elemento es el 2, al dividirse entre 2 da 1 y el siguiente elemento es menos 8, al dividirse entre 2 es menos 4. Finalmente, el último elemento del renglón 3, que es menos 24, se divide entre 2 y el resultado es menos 12. Finalizamos la matriz, cerramos y vamos a observar que esta matriz es el resultado de las operaciones realizadas en la matriz anterior. Ahora es importante entender que estas operaciones se hicieron con el fin de obtener un pivote. Este número 1 lo vamos a llamar un pivote, que va a ser el número utilizado o el elemento utilizado para convertir los elementos que están por debajo de él en ceros. O sea, el 1 que está aquí lo vamos a convertir en 0 y menos 1 que está acá también lo vamos a convertir en 0 utilizando el pivote. Entonces, para poder hacer esas operaciones, en el renglón 2 vamos a escribir el renglón 2 menos el 1. ¿Por qué el renglón 2 menos el renglón 1? Pues porque el primer elemento del renglón 2 es 1 y se le resta el elemento del renglón 1, que también sería 1, y esto va a dar 0. El objetivo es convertir este elemento en 0 y este también en 0. O sea que la primera operación va a ser R2 menos R1. Aquí están escritas las operaciones, R1 menos R2 y R1 más R3. Bien. Ahora había escrito R2 menos R1, pero van a dar resultados muy parecidos y el objetivo principal se va a seguir cumpliendo, que es convertir este elemento en 0. Ahora vamos a hacer cada una de las operaciones en R2. Las operaciones en R2 las voy a hacer aquí, es R1 menos R2. Y el primer elemento de R1 es 1 y ya sabemos, el primer elemento de R2 es 1 también, esta resta va a dar 0, o sea que nuestra nueva matriz, que la voy a hacer por aquí debajo, en R1 no se hacen operaciones, entonces van a volver a escribir los mismos elementos. Pero estamos
haciendo las operaciones en R2, o sea que en el renglón 2 vamos a escribir el primer resultado, que fue 0, este resultado. Bien, pasemos al siguiente elemento del renglón 1. No se les olviden que hay que hacer las operaciones en cada uno de los elementos del renglón 1. El siguiente elemento es el 2. Así escribimos 2 menos el elemento que hay en el renglón 2 debajo de la misma columna en la cual estamos haciendo las operaciones. Ese elemento es menos 3. Hay que utilizar el paréntesis para luego hacer este producto de signos. Aquí tenemos menos por menos es igual a más, entonces queda 2 más 3 igual a 5. Ahora pasamos al siguiente elemento del renglón 1. Ese elemento es menos 2, ¿sí? Como lo pueden ver acá. El elemento menos 2 se le resta menos 6. Esta resta queda menos 2 menos 6. Y hay que realizar este producto de signos. Menos por menos da más, entonces da menos 2 más 6. Y es lo mismo que decir 6 menos 2, que es igual a 4. Pasamos al siguiente elemento, que sería el menos 3, y le restamos 8. Aquí el siguiente elemento de R1 es menos 3 y le restamos 8. Menos 3 menos 8 es menos 11. Y sería el elemento al costado derecho de la barra vertical. Así completamos todas las operaciones en R2. Ahora pasamos a realizar las operaciones en R3. La operación en R3 consiste en sumar los elementos del renglón 1 más los elementos del renglón 3 para obtener aquí en esta posición un 0. Entonces voy a escribir por aquí las operaciones R1 más R3. Y empezamos con el primer elemento de R1, que es 1. A este le sumamos el primer elemento de R3, que es menos 1. Es importante el uso de los paréntesis para no copiar dos signos uno seguido del otro sin tener los paréntesis separando este producto. Aquí hay un producto de signos. Más por menos da menos. Y sería 1 menos 1 igual a 0. Entonces ese va a ser nuestro primer elemento. Como lo pueden observar, la primera columna ya se ha desarrollado. Tenemos el primer elemento, el 1, y debajo de él ceros. Continuemos con la siguiente operación. Vamos a utilizar el siguiente elemento del renglón 1, que es 2, y le sumamos el elemento del renglón 3, que es 1. Así tenemos 2 más 1 igual a 3. La siguiente operación es tomar el elemento de R1 menos 2 y sumarle menos 4. O sea, quedaría menos 2 más menos 4. Entonces menos 2 le vamos a sumar menos 4. Aquí de nuevo tenemos un producto de signos, más por menos es menos. Y menos 2 menos 4 es igual a menos 6. Así se escribe el siguiente elemento y pasamos al último elemento del renglón 1, que sería menos 3, y se le suma el último elemento del renglón 3, que es menos 12. Así quedaría menos 3 menos 12, recordando que hay un producto de signos de más por menos que nos va a dar menos, y menos 3 menos 12 es menos 15. Finalmente cerramos la matriz y queda nuestra matriz desarrollada después de realizar cada una de las operaciones. Entonces podemos ver la matriz en pantalla, es exactamente la misma. Vamos a proceder a simplificar los renglones que se puedan simplificar, y que principalmente este elemento, el 5, tiene que ser igual a 1, o sea que este 5 lo vamos a convertir en 1. ¿Cómo se convierten los pivotes en 1? Muy sencillo, dividiendo todo el renglón, o sea, vamos a hacer las operaciones en R2 y dividimos el renglón 2 entre 5. Así este 5 se convertirá en 1 y va a ser nuestro siguiente pivote para poder convertir la segunda columna en unos y ceros. Si ustedes observan, la tercera fila o el tercer renglón es simplificable porque cada uno de sus elementos se pueden dividir entre 3. O sea que otra operación que nos va a ayudar a simplificar es dividir el renglón 3 entre 3. Y así se simplifican cada uno de los elementos del renglón 3, porque 3 es divisible entre 3, menos 6 también y menos 15 también. O sea, se van a simplificar las ecuaciones, o principalmente la ecuación número 3,
para trabajar luego con operaciones más sencillas. Les muestro aquí de nuevo las operaciones y ahora vamos a proceder con la simplificación del segundo renglón. Entonces, en el primer renglón no hacemos nada, volvemos a escribir los elementos que están en el primer renglón: 1, menos 2 y menos 3. En el siguiente renglón se divide todo entre 5, 0 dividido 5 es 0, 5 dividido 5 es 1, 4 dividido 5 es 4 quintos, aquí obtenemos la primera fracción, y luego dividimos menos 11 entre 5 y así obtenemos la segunda fracción. La operación en R3 consiste en simplificar cada uno de los elementos, dividiéndolos entre 3. Vamos a trazar la barra vertical para separar la matriz de coeficientes con los términos constantes. Al dividir 0 entre 3 me va a dar 0, al dividir 3 entre 3 va a dar 1 y al dividir menos 6 entre 3 va a dar menos 2. Continuamos con el último elemento del renglón 3, que es menos 15. Al dividirse entre 3, 15 dividido 3 es 5, pero aquí tenemos un número negativo. Cerramos la matriz y observamos que hemos convertido el elemento de la diagonal principal en 1. Ese elemento de la diagonal principal es nuestro pivote, que lo vamos a utilizar, este pivote lo vamos a utilizar para convertir este 2 en 0 y este 1 también en 0, y así desarrollaríamos la segunda columna. Muy bien, les voy a mostrar en pantalla la matriz. Exactamente, así tenemos el pivote de la diagonal principal. Este lo vamos a usar para convertir el 2 en 0. ¿Y cómo se convierte ese 2 en 0? Vamos a hacer las operaciones en R1 porque ahí es donde está el 2 que debo de convertir en 0. Para convertir ese 2 en 0 le sumamos dos veces el elemento del renglón 2. Es decir, que al renglón 1 se resta dos veces el elemento del renglón 2. Eso me va a dar 2 menos 2 igual a 0 y en R1 vamos a convertir el 2 en 0. Bien. La otra operación es en R3. ¿Y por qué en R3? Porque nosotros debemos de convertir este 1 en 0. Por lo tanto, las operaciones se hacen en R3. Y para convertir ese 1 en 0 utilizando el pivote, decimos que a R3 le restamos R2. Es decir, a este elemento 1 se le resta el pivote y 1 menos 1 va a dar 0. Entonces en R3 vamos a tener un 0. Vamos a hacer las operaciones. Estas serían las operaciones que debemos hacer y más adelante vamos a escribir la matriz. Las operaciones las voy a hacer por este lado. Empecemos con la operación en R1, que es R1 menos 2 veces R2. Al hacer las operaciones de esta forma, no vamos a cambiar la primera columna. Presten atención, la columna 1, que ya está desarrollada como unos y ceros, va a mantenerse como está. 1 en la parte superior y ceros debajo del 1. Empecemos ahora a hacer las operaciones en R1. El primer elemento de R1 es 1 y se le resta dos veces el elemento de R2, que es 0. Y pues así tenemos que 1 menos 0 es igual a 1. Ese sería nuestro elemento de R1. La siguiente operación es tomar el siguiente elemento de R1, que es 2, y restarle dos veces el elemento de R1, que es 1. Así tenemos 2 menos 2 igual a 0. Y ese va a ser el 0 que estábamos buscando como objetivo. Pasamos a la siguiente operación, que es con el elemento menos 2 y le restamos 2 veces por 4 quintos. Así escribimos menos 2 veces 4 quintos. Empecemos a convertir las fracciones en homogéneas. Este menos 2 lo vamos a convertir en una fracción cuyo denominador es 5. Y para eso multiplicamos el menos 2 por 5 quintos. Al multiplicar menos 2 por 5 me da menos 10 y al dividirlo entre 5 me queda menos 10 quintos. Observen que menos 10 quintos es igual a menos 2, ¿cierto? Al dividir menos 10 sobre 5 pues va a dar menos 2. Le restamos 2 por 4, 8 sobre 5. Así tenemos una resta o una suma de fracciones homogéneas en donde el resultado va a ser una nueva fracción con el mismo denominador y simplemente sumamos o restamos los denominadores. Menos 10 menos 8 es menos 18. O sea que el siguiente elemento de la primera fila es menos 18 quintos. Pasamos a la siguiente operación. Usamos el elemento siguiente del renglón 1, que es menos 3,
y le restamos 2 veces el elemento de R2, que es menos 11 quintos. De nuevo tenemos una suma o resta de fracciones. Para convertir este 3 en una fracción cuyo denominador es 5, vamos a multiplicar el menos 3 por 5, que sería menos 15, y lo dividimos entre 5. Observen que menos 15 quintos es igual a menos 3, y le restamos menos 2 por menos 11, que sería 22 quintos. Así, tenemos una suma o resta de fracciones homogéneas en donde su resultado es una fracción con el denominador igual a las fracciones homogéneas, o sea el 5. Aquí era positivo porque se debía de multiplicar menos 2 por menos 11 y ese resultado iba a ser positivo. Así sumamos o restamos los numeradores para obtener 22 menos 15 igual a 7. Ese va a ser el último elemento del renglón 1. De esta manera finalizamos las operaciones en el renglón 1. Vamos a pasar a hacer las operaciones en el renglón 3. Muy bien. En el siguiente renglón no se hacen operaciones, por lo tanto lo volvemos a escribir como está: 0, 1, 4 quintos y menos 11 quintos. De esta forma pasamos a las operaciones en el renglón 3, donde las operaciones son R2 menos R3. Y observen que el elemento de R2 es 0 y el elemento de R3 es 0, así obtenemos nuestro primer elemento del renglón 3 igual a 0. Siempre hay que conservar esos ceros que ya están desarrollados anteriormente. La siguiente operación se toma el siguiente elemento de R2, que es 1, y se le resta el elemento de R3, que es 1. Así 1 menos 1 también va a dar 0. La tercera operación en el renglón 3 es 4 quintos menos 2. Abrimos los paréntesis, no se les olvide, abrimos y cerramos paréntesis, el menos 2 debe estar dentro del paréntesis y hacemos la ley de los signos. La ley de los signos dice que menos por menos es igual a más. Y convertimos el 2 en una fracción cuyo denominador es 5. Y así multiplicamos el 2 por 5, que sería 10, y lo dividimos entre 5. Siempre se multiplica y se divide sobre el denominador de la fracción anterior para que se conviertan las fracciones en homogéneas y es más fácil sumarlas. Así, 14 sobre 5 sería el resultado de sumar 4 quintos más 10 quintos. Esa sería la respuesta o el resultado del tercer elemento del renglón 3. Pasemos a la última operación en el renglón 3. Esta operación incluye el elemento de R2 menos 11 quintos y se le resta el elemento de R3, que sería menos 5. Haciendo la ley de signos nos quedaría menos 11 quintos más 5, pero 5 hay que convertirlo de nuevo en una fracción cuyo denominador es 5. Así multiplicando 5 por 5 sería 25 y dividido entre 5 nos queda 25 quintos. Observen, 25 quintos es igual a 5. Así las fracciones son homogéneas y podemos aplicar esta resta: 25 menos 11 es igual a 14. El resultado de esta suma de fracciones sigue teniendo el denominador 5 y vamos a escribir este resultado en la matriz. Cerramos la matriz y observemos que los dos últimos elementos del renglón 3 son 14 quintos. Ahora vamos a observar que al multiplicar esos elementos por 5 catorceavos se van a convertir en 1 y así vamos a obtener este pivote y también vamos a obtener la respuesta de la variable x3. Así el resultado de x3 lo vamos a obtener haciendo una operación en R3. Bien, pues miremos la matriz. Observemos que la matriz es la que acabamos de desarrollar y para poder convertir este 14 quintos en la unidad, porque ese es un elemento que hace parte de la diagonal principal, y para convertir 14 quintos en la unidad, observen cómo debemos de hacer para que 14 quintos se convierta en 1. Hay que multiplicar por 5 catorceavos, es decir, hay que multiplicar por la fracción contraria. Si nuestra fracción es 14 quintos, debemos de multiplicar por el contrario de 14 quintos, que es 5 catorceavos. Así, este 5 y este 5 se cancelan, el 14 y el 14 también, y el resultado es 1.
Bien, observemos que esa operación es la siguiente operación que vamos a realizar. Multiplicaremos en R3, solamente en R3, por 5/14. Al multiplicar por 5/14 en R3, obtenemos este resultado. Observen que el primero y el segundo renglón no se modificaron, solamente se hicieron las operaciones en R3. Al multiplicar por 5/14, se me convierte esta fracción en 1, y lo mismo el siguiente elemento de ese mismo renglón también se convierte en 1, porque son los mismos números, son las mismas fracciones. Así, al multiplicar 14/5 por 5/14, los resultados son 1. Cuando ya tenemos este último renglón en ceros y unos, pues tenemos la primera respuesta del sistema. La variable x3 o la incógnita x3 es igual a 1. ¿Sí? No se les olvide que las columnas nos están representando los coeficientes de las variables. Entonces x3 ya es un resultado, ya tenemos un primer resultado. Hemos transformado la primera columna en unos y ceros, pasamos a la segunda columna que también está transformada en unos y ceros. Ahora finalmente nos falta terminar la tercera columna y dejar los dos primeros elementos de esa columna en ceros, o sea, menos 18/5 en ceros o en un 0, y 4/5 también en un 0. Para eso vamos a hacer esas operaciones a continuación. El desarrollo de la última columna es el siguiente. Y observen cuáles son las operaciones. Pues para convertir el primer elemento en un 0, menos 18/5, para convertirlo en un 0 utilizando el pivote, no se les olvide que siempre hay que utilizar los pivotes para convertir los otros elementos en ceros. ¿Y cómo se convierte un menos 18/5 en 0? Utilizando el pivote. Pues hay que sumarle 18/5 al pivote. O sea, hay que multiplicar 18/5 por el pivote, que es 1, y esto me va a dar menos 18/5 más 18/5, que es igual a 0. De esa manera, este elemento 18/5 se convierte en un 0. Y hacemos lo mismo con el renglón número 2. En el renglón número 2 debemos convertir 4/5 en 0. Y para convertir 4/5 en 0 debemos restar el pivote multiplicado por 4/5. Así obtenemos 4/5 menos 4/5 igual a 0. Y este elemento 4/5 se convertirá en 0. Empecemos a hacer las operaciones. La primera operación se va a hacer en R1. Vamos a transformar el renglón 1 a partir de las operaciones. Entonces en el renglón 1 se suman 18/5 del renglón 3. Pues todas las operaciones están hechas para que las dos primeras columnas no se modifiquen, porque ya están desarrolladas, ya están convertidas en unos y ceros. Estas operaciones están especialmente hechas para que esas columnas continúen igual, y lo vamos a ver a continuación. Entonces el primer elemento de R1 es 1 y se le suman 18/5 del elemento de R3, que es 0, y 0 multiplicado por 18/5 me da 0, o sea que 1 más 0 es igual a 1. ¿Sí ven? Así el primer elemento de la nueva matriz, que la voy a hacer por aquí abajo, es el 1. ¿Sí? Voy a escribir la matriz que voy a obtener en este espacio. Bueno, observen que la siguiente operación también conlleva a que ese 0 permanezca igual, porque en R1 tenemos 0 más 18/5 de R3, que es 0. Esto va a dar también 0. 0 más 0 es igual a 0. Así este elemento 0 se conserva. Y la siguiente operación es el elemento de R1, el tercer elemento de R1 menos 18/5, se va a sumar, como indica la operación, con el elemento de R3, que es 1 multiplicado por 18/5. Y esto ya lo había nombrado anteriormente. Este resultado, menos 18/5 más 18/5, es igual a 0. Así
se completa la primera fila sin antes haber terminado con el último elemento, que es 7/5. Y vamos a hacer esa operación. La última operación con 7/5, el elemento de R1, se le suma la unidad, o sea, el elemento de R3 multiplicado por 18/5. Observemos qué resultado vamos a tener. Ya tenemos dos fracciones homogéneas. 7/5 más 18/5 es igual a 25/5. Como son fracciones homogéneas, simplemente sumamos los numeradores, y 7 más 18 es igual a 25. 25/5 es igual a 5. Así obtenemos el resultado de la primera fila. Así pasamos a la fila 2, en donde se van a hacer las operaciones que tenemos indicadas. Las operaciones en R2 serán R2 menos 4/5 de R3. Empecemos con el primer elemento de R2, que es 0, y se le resta 4/5 de R3, pero ya sabemos que 4/5 de R3 es 4/5 multiplicado por 0, así tenemos 0 menos 0 igual a 0. Ese sería nuestro elemento, el primer elemento del renglón 2. Pasamos al siguiente elemento. En el siguiente elemento observen lo que sucede. Se conserva el 1, porque 1 menos 4/5 de 0 es lo mismo que tener 1 menos 0, que va a dar 1. Y finalmente este 4/5, que es el elemento de R2, se le va a restar 4/5 del elemento de R3, que es 1, nuestro pivote. Y 4/5 menos 4/5 da 0. Así vamos completando la matriz. Finalmente, menos 11/5, que es el elemento de R2, se le va a restar 4/5 del elemento de R3, que es 1. Tenemos una resta de fracciones homogéneas. Menos 11 menos 4 es menos 15 y se divide entre 5. Menos 15/5 es menos 3. Así finalizamos la matriz. Como en el renglón 3 no se hicieron operaciones, pues volvemos a escribir el renglón 3 como estaba anteriormente. Esta sería la matriz final o nuestra respuesta. Recordemos que el valor que se encuentra aquí en el primer renglón es el valor de x1, o sea, x1 vale 5. En el siguiente elemento, en el siguiente renglón, tenemos la respuesta de x2. x2 es igual a menos 3. Y en el tercer y último renglón tenemos la respuesta de x3, que ya la sabíamos con anterioridad. Esa respuesta es 1. Así finalizamos este ejercicio. Vamos a observar la respuesta a continuación. Observen que esta matriz es la matriz que hemos resuelto del sistema de ecuaciones lineales anterior, el sistema de ecuaciones lineales que tenemos acá. Para comprobarlo, sencillamente sustituimos el valor de x1 en la primera ecuación, que es 5, y le sumamos 4 veces x2, donde x2 ya sabemos vale menos 3. Ahora restamos 4 veces x3, donde x3 vale 1. Y esto, como lo indica la primera ecuación, debe ser igual a menos 6. Operamos cada uno de los términos. Más 4 por menos 3 es igual a menos 12. Y menos 4 por 1 es igual a menos 4. Este resultado tiene que ser igual a menos 6. Pues observen que menos 10 menos 12 es menos 2 y menos 2 menos 4 es igual a menos 6. De esta manera hemos comprobado que la respuesta es correcta. Si todavía no sienten seguridad de sus resultados, pues pueden comprobarlo en la segunda ecuación y luego en la tercera, y si se satisfacen las ecuaciones es porque sus resultados son correctos.